Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Teresa Ayala. Soy la embajadora del Uruguay en el Reino de España. Es un gusto presentarme, es un gusto conocerlos a todos ustedes. En primer lugar, muchas gracias al escritor, al amigo Ruperto Long, por involucrar a la embajada en este precioso proyecto de presentación de un nuevo libro de Ruperto aquí en España. Es un honor participar en este evento. Quisiera darles la bienvenida a todos y muy especialmente un agradecimiento al Centro Sefarat Israel y a su director Jaime Moreno por acogernos en este espacio, por darnos cabida y por su invaluable colaboración en la organización de este evento. Por favor, transmítale mi especial agradecimiento. Esta obra escrita por Ruperto Long, a quien agradezco nuevamente que nos haya hecho partícipe de este evento, llega al alma. Creo que muchos de ustedes ya la habrán leído o estarán próximos a leerlo y emociona. El señor Long es ingeniero, es escritor y es político. En 2013 fue condecorado con la Orden de las Letras y las Artes de la República Francesa en el grado de caballero. En 2015 recibió la Medalla al Mérito Juan Zorrilla de San Martín por sus obras sobre Lautréamont y Ferrer. Fue senador de la República Oriental del Uruguay, presidente de la Administración de Usinas y Transmisiones Eléctricas del Uruguay y ministro del Tribunal de Cuentas de nuestro país. Actualmente se desempeña como presidente del Laboratorio Tecnológico del Uruguay. Espero que disfruten de esta presentación, del coloquio que nos van a ofrecer a continuación y obviamente que disfruten de la novela. Muchísimas gracias a todos por su atención. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Estrella Bengio, soy la presidenta de la Comunidad Judía de Madrid. Y quiero decir que es un placer y un honor tener la oportunidad de dar unas palabras de bienvenida junto a la embajadora de Uruguay en España y la directora de Cultura del Centro Sefarat Israel. Y un agradecimiento muy especial al autor, a Ruperto Long, por querer contar con la presencia de un representante de la comunidad judía en Madrid. La novela Éramos tres niños perdidos en la niebla es apasionante y emotiva y nos relata la historia de tres niños, Lizzie, su prima Ricky y Alex, durante la Segunda Guerra Mundial y refleja terribles manifestaciones de odio, la indiferencia de muchos, así como la determinación de algunos justos entre las naciones que ayudaron a muchas personas a salvar sus vidas en esos momentos tan difíciles. Y esto tiene una gran importancia y me gustaría ligarlo a que en estos días en los que se cumplen recientemente 80 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, y como se dijo que Auschwitz se ha convertido en el símbolo del mal y de la barbarie más absoluta. Fue el ejemplo más atroz de un sistema burocrático e industrial diseñado para encontrar, registrar, marcar, humillar, concentrar y asesinar a millones de seres humanos inocentes. El Holocausto, que se relata en el libro y cómo se aconteció, fue muy singular y golpeó con una brutalidad indescriptible al pueblo judío, cuya historia arrastra las terribles heridas que hemos sufrido a lo largo de la historia. El Holocausto exterminó a 3/4 de los judíos europeos, 6 millones de judíos. También sufrieron la barbarie del nazismo cientos de miles de gitanos, homosexuales, personas con discapacidad, republicanos españoles, masones y disidentes políticos.
En todos los actos de conmemoración contamos los testimonios de supervivientes, y aquí tenemos una superviviente del Holocausto con nosotros hoy, Eva Liedman-Borer. Y nos han conmocionado con todos los detalles de lo que sucedió en Europa. Ellos dedican su vida a compartir el dolor que vivieron para alertarnos de los peligros que engendra el odio y de las consecuencias que provoca la indiferencia. Me gustaría comentar que el odio persiste, este odio a los judíos, este antisemitismo. Y el 7 de octubre de 2023, la organización terrorista Hamás masacró y asesinó de la manera más atroz, cruel y salvaje a más de 1.200 personas y secuestró a 240 civiles, entre ellos ancianos y niños, de los cuales muchos siguen retenidos. Y esperamos que pronto regresen a sus casas. Y también quiero decir que tampoco conocemos muy bien las condiciones en las que se encuentran, ni siquiera si están vivos. El 7 de octubre tuvo lugar la mayor masacre que ha sufrido el pueblo judío desde el Holocausto. Y posteriormente lo que vimos fueron innumerables manifestaciones antisemitas que han alcanzado una gravedad que la mayoría de los judíos en vida no habíamos conocido hasta ahora. Y como escribió el rabino Jonathan Sacks, los judíos no podemos luchar solos contra el antisemitismo. La víctima no puede curar el crimen y el que es odiado no puede curar el odio. Y desde aquí un deseo, y es que la memoria de las víctimas del Holocausto y de lo que se cuenta en este libro esté siempre en nuestro corazón y que esa memoria irradie la luz que nos permita construir un mundo de tolerancia, de paz y de libertad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, excelentísima embajadora, Estrella, Eva Borer. Muchísimas gracias a todos vosotros que estáis aquí con nosotros esta tarde. Centro Sefarad de Israel, como saben, es una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento. En el nombre de su director, Jaime Moreno, y de todo el equipo, les doy las gracias y doy las gracias a la editorial por haber pensado en nosotros para presentar este libro. Quería a continuación dar la palabra a Gonzalo Albert, director literario de Roca, a la escritora y periodista María Zabay y, por supuesto, al escritor y autor que tenemos y además amigo de la casa, a Ruperto Long. Decir que este título me parece que es un título casi profético. Y que esa niebla, desgraciadamente, como ha estado señalando Estrella, parece que todavía nos está envolviendo. Así que espero que testimonios como el suyo, como este libro, y como lectores que somos de él, tomamos conciencia para hacernos de repente conscientes y responsables y ver lo que pasó en la actualidad también, que seamos capaces de discernir y ver lo que nos está sucediendo hoy. Muchísimas gracias a vosotros por estar aquí. Bueno, arranco yo. En primer lugar, gracias embajadora, gracias Centro Sefarad, gracias a todos y a todas por venir, gracias María, maravillosa periodista, gracias a ti Ruperto por la confianza en nosotros. Todos por apoyar un acto en el que se habla de libros, pero sobre todo se habla de vidas. Yo soy el orgullosísimo editor de Ruperto en España. Voy a ser muy breve en la introducción porque luego va a ser una conversación que podemos tener todos. Hay mucho de qué hablar. Llevamos un rato ya hablando y siempre queremos oír más. Bueno, como editor, orgullosísimo de publicarte por el libro en sí, por todo lo que significa este libro. La preciosa y dolorosa historia de estos tres niños, a través de los cuales cuentas la historia trágica de toda Europa y de todo el mundo. Yo te diría que es un autor único, una voz única, que consigue hacer a través de hechos reales, evidentemente. Es una suerte de no ficción novelada o de novela con mucha documentación. El caso es que consigues, suena un poco frívolo, ¿no? Pero con esta historia casi que se lea como un thriller.
porque lo lees con una emoción absoluta, no sabes lo que en general pasó, pero no sabes lo que le va a pasar a estas personas. Y te decía en la comida, no tienes solo el mérito de haber hecho un libro estupendo. Para mí he hecho 3, ¿no? Porque los 3 bloques que forman este libro son 3 novelas maravillosas o 3 libros maravillosos. Es un grandísimo narrador. Entonces mi primera pregunta, por abrir un poco esto, es precisamente eso. Esa mezcla que haces de hechos reales y de cómo lo recreas tú, ¿hasta dónde llega? ¿Cuánto hay de verdad? Porque consigues que como lector, como editor, no sepas en un momento dado ya cuánto hay de verdad, cuánto hay de imaginación o de qué pudo ser. Y esa es mi primera cuestión. Buenas tardes a todos. Ya paso a la respuesta, Gonzalo, pero tengo también que agradecer a la embajadora, gran amiga además, Ana Teresa Ayala, a la presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, Estrella Benjo, a la anterior presidenta y sobreviviente Eva Benatar, a la directora de Cultura de este centro, Esther Bendaham, a los amigos de la editorial, a la escritora María Sabay, que me acompaña acá, junto con el editor y director también de Penguin Random House en España, el amigo Gonzalo Albert. En fin, unos cuantos buenos amigos que se han sumado, y bueno, y todo el equipo tuyo, Gonzalo, que es un lujo, la verdad, y unos cuantos amigos que nos acompañan en la tarde de hoy, a los cuales mucho les agradezco. Ya tendré oportunidad de hacerlo uno a uno. Bueno, hecho este agradecimiento, creo que tú ya me hiciste un elogio muy importante cuando dices, bueno, no sé cuánto hay acá de verdad, cuál es la frontera entre la verdad y la imaginación del autor. Porque aquí dice, esto es una novela por definición es algo en el cual hay un componente de relato que necesariamente contiene elementos ficcionales, pero dice también inspirada en hechos reales. Y el hecho de que no se distinga esa frontera es muy importante, porque ¿cuál es el objetivo cuando uno escribe una novela, y más sobre un tema tan delicado como este? Bueno, transportar al lector en el espacio y en el tiempo, hacerlo revivir esas circunstancias, hacerlo poner en los zapatos de esos niños o de esos grandes también, y que esa persona de alguna forma viva esas instancias nuevamente, ¿no? Entonces, bueno, ese es el objetivo. Para nada me parece malo el término thriller, que es un término, sí, de hoy día, más de las plataformas y de esto y lo otro, pero que en realidad contiene, digamos, también eso de hecho que va apasionando, ¿no? Y que la persona se emociona, para bien, para mal. Entonces, yo creo que ese es un hecho importante. Ojalá, para bien de lo que vos decías, Estrella, hace un ratito, las personas revivan esto y digan, nunca más digan esto, pensar que somos todos iguales. Uno lee estos niños somos nosotros. Sin embargo, esos niños se les hacía sentir que eran distintos. La pregunta que se hacían entre ellos muchas veces, ¿se darán cuenta de lo que somos? Nos ven y se dan cuenta de lo que somos, y con temor, ¿no, verdad? ¿Y qué somos? Nada, somos todos iguales, y más de niños, ¿no, verdad? Entonces, bueno, ojalá podamos a través de esto transmitir. Ahora, bueno, después la pregunta es cómo lograrlo. Hay temas de lenguaje, hay temas pero hay un tema esencial que es saber escuchar, y saber buscar. En este caso, el disparador, del mismo modo que en la niña que miraba los trenes partir, el disparador fue una charla casual mía con Charlotte. Aquí fue una charla casual mía con Alejandro Landman, ¿no? Con Alex, el personaje Alex, en el cual un día dice, sí, nosotros nos encontrábamos cuando éramos niños, y pensar que cómo se nos iba a ocurrir todo lo que íbamos a pasar. Éramos una banda de niños, íbamos a un balneario ahí en los Cárpatos, de los cuales muchos eran de origen judío, otros no, y nos veíamos venir esa tormenta, esa niebla que se venía, porque veíamos que algo se venía. Teníamos 8 años, 10 años,
pero veíamos que sea algo así. Ese fue un poco el disparador, y a partir de allí hablar mucho con él, por supuesto, hablar con muchas otras personas. Después les puedo contar algunas anécdotas de cómo llegué a algunos de esos personajes que aparecen aquí, ya transformamos en personajes, pero que son personas de carne y hueso. Y después sí, es verdad, hay que uno, para cerrar la historia, uno de repente necesita entender, bueno, cómo funcionaba el Ministerio de Relaciones Exteriores, Asuntos Exteriores de Italia, en el Palacio Chigi en aquella época. Entonces uno va y habla con funcionarios actuales y pasea y recorre el ministerio y ve, y acá era donde se reunían, sí, y bueno, y ahí es donde vas llegando a esas cosas. Cuántas cosas de las que hablar, Ruperto, sin duda, porque es una novela deliciosa, aunque lo que se va leyendo va haciendo sufrir, ¿no? Pero a la vez vas viendo la esperanza, vas viendo también el lado más horrible y el lado más humano. Has dicho tantas cosas que yo iba pensando una pregunta, luego iba pensando otra, ya me termino quedando con la del Palazzo Chigi, ¿no? Y ya volveré a las otras, porque ahí en el libro narras algo que es crucial, ¿no? Una anécdota que realmente hace reflexionar mucho, y podemos hablar sobre eso, que es cómo hubo militares y hubo diplomáticos que se atrevieron a sacar fuerza y a defender a todos los judíos de los Balcanes y a salvar a prácticamente todos, ¿no? A prácticamente a la gran mayoría. Sabiendo que se jugaban no solo el puesto, sino incluso la vida. Absolutamente. Digamos, lo que me relató Alex en aquellas charlas era, bueno, había una niña que era alemana, había otros niños italianos, otros, bueno, entonces me dio pie a que yo me fuera a buscar quiénes podían haber sido esos niños. No es fácil reconstruir, encontrar los antecedentes, en fin, hay algo bastante pude conseguir, otras cosas, ahí entran el autor que intenta recrear esas circunstancias, pero como bien se decía, la historia de Lisi, alemana de Hamburgo, que primero va a Francia y después la guerra la alcanza en Francia, termina en Drancy, bueno, después podremos hablar algo más. La historia de Alex mismo, Ucrania, Polonia, ¿no? Polaco, viviendo en un territorio que los ucranianos reclamaban y salvado por hoy día justo entre las naciones, gracias a él, que era ucraniano. Lo salva del país, llamémosle, dominado, salva entonces, pero la tercera tiene que ver con Italia, ¿no? Y con lo que sucede, y ahora me vengo a lo de María, en ese Palacio Chigi. Y sin ánimo de relatarles mucho la novela, sí pasa que Italia, país integrante del eje, ocupa parte del reino de Yugoslavia, la zona de la costa de Croacia, donde muchos habrán visitado, un lugar hoy día maravilloso. Bueno, ahí era un lugar de mucha tradición italiana, tanto que las ciudades tienen doble nombre. Split es Palato, por ejemplo, todas tienen doble nombre en yugoslavo, en idioma croata y también en italiano, ¿no? Rijeka era Fiume y así sucesivamente. Entonces había una gran historia, pero ¿qué pasa? Ahí también había gente de origen judío. Estaban los que eran de Croacia y los que eran de las otras partes, lo que hoy día es Bosnia-Herzegovina, etcétera, que se venían para ahí y se refugiaban de alguna forma en esa zona. En determinado momento se han juntado más de 4.000 personas de origen judío allí. Y los italianos no las mandaban a ningún campo ni nada, seguían haciendo su vida. Hasta que un día llega el pedido formal, primero informal y después formal, a través del propio canciller de Hitler: ustedes tienen que entregarnos estos judíos. Y los italianos se enfrentan a la realidad de tener que reunir esa gente y mandarla a la muerte. Y en ese momento, por supuesto, la decisión final la tiene Mussolini, ¿no? Entonces le preparan un texto, el texto los que lo escriben, que eran diplomáticos del Palacio Chigi, que habrás estado, embajadora, maravilloso lugar que también hoy día sigue siendo la sede de gobierno, de modo que sigue siendo medio inaccesible, pero bueno, por allí nos colamos. Le preparan un texto como para que él niegue
pero no lo hace. No solo no lo hace, sino que estampa de puño y letra, y lo van a ver allí la copia, nulla osta, quiere decir, no hay objeción. Quedan todos liquidados. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Y arman una confabulación que allí está relatada cómo se va gestando, pero para darles una idea, de ella participa Vittorio Castellani, que tenía un cargo importante en Croacia, justamente, diplomático de carrera, que era seguidor del padre Sturzo, que estaba exiliado en Londres, o sea, era antifascista. Y el conde Luca Pietromarchi, que era absolutamente fascista, seguidor. Es verdad, se había casado matrimonio mixto con una mujer de origen judío, y como siempre el amor ayuda. Pero también está el general Roata, que era el comandante supremo del ejército, que era un militar de una dureza extrema, tanto que al fin de la guerra fue condenado, al final fue sobreseído, pero fue condenado por delitos de guerra, no de persecuciones, pero sí de guerra. Y esa persona y otras más, incluyendo el yerno de Mussolini, el conde Ciano, que era ministro de Relaciones Exteriores, que no forma parte de la conspiración, pero hace la vista gorda, se alían para que dicen, bueno, nosotros no podemos traicionar el espíritu italiano de humanidad y entregar a esta gente a su muerte. No lo podemos hacer. Pensamos todos totalmente distintos, estamos enfrentados, pero esto no lo vamos a hacer. Y la estrategia que siguen, las cosas que hacen son absolutamente increíbles. Yo paro por acá, no les cuento qué es lo que hacen, ¿no? Van a tener que leer la novela. Pero las cosas que hacen son increíbles, verdaderamente increíbles. Llegan a límites inimaginables y son todas ciertas, todas documentadas. En fin, ya van a ver. Bueno, a mí se me agolpan muchísimas cosas en la cabeza y voy a mezclar preguntas y haz lo que puedas con ellas. Primero me parecía, leyendo el libro, evidentemente, y ahora lo hablabas, ¿no? Es una lucha del bien y el mal, es una lucha de la humanidad y de la falta de ella. No hay personas que ayudan a otras jugándose la vida, hay otras que aprovechan el momento para ganar poder, ganar autoridad, ganar dinero, o simplemente denuncian porque sí, ¿no? Porque tienen ese mal dentro, ¿no? Y para aterrizar un poco, como editor o como lector, me llama mucho la atención en tus libros una elección que haces que no es habitual y menos para este tipo, para novelas, ¿no? Que es la primera persona. Tú haces los libros en primera persona, todos hablan por sí mismos, ¿no? Incluso y vas leyendo sobre todo gente que sufrió todo esto, pero también gente como Brunner, como nazis despiadados, hablando en primera persona de cómo se sentían ellos, ¿no? ¿Cómo eliges y por qué eliges hacer una primera persona? Bueno, para el lector, desde luego, es empatizar enseguida o entender, ¿no? Estás hablando por ti mismo, ¿no? Pero no es fácil ni es habitual, ¿no? Sí, la primera persona es un libro polifónico, van hablando los distintos personajes, y la primera persona genera una... es esta persona, este niño, esta mujer, este hombre que me está contando a mí. A mí me está contando. Y ayer, que teníamos una reunión con estas influencers muy, muy interesantes, me decían, sí, yo me sentía una cierta angustia porque yo me había enterado a través de lo que había dicho uno de los personajes de cosas que sabía que era lo que le iban a pasar al otro personaje que no se había enterado y que seguía hablando como que nada. Entonces, es verdad, genera tensiones y cosas muy curiosas porque las voces se entremezclan. Tampoco es que sea uno habla en un capítulo, otro habla en otro capítulo, no. Van hablando uno tras de otro, a veces se contradicen, a veces se critican, uno habla mal de uno y entonces yo creo que genera una gran cercanía con la persona y algunos personajes uno le generan mucha simpatía y otro le genera rechazo, ¿no? El caso de los nazis, yo he hecho lo posible dentro de lo que uno puede por tratarlos con cuidado. Lo de Alois Brunner, por ejemplo, que es el que pasa a estar al frente, acá aparece su rol en La noche de los cristales rotos, que no fue menor. Él ya estaba a cargo de las operaciones antijudías, pero después va al frente
de todo lo que es Francia, que pasa a tener un rol importantísimo Alois Brunner, y como muchos otros nazis importantes, tenían buena formación, no eran ignorantes, por supuesto que los hubo, ni que hablar, pero hubo también gente con mucha formación. Y yo estuve leyendo en Memorial de la Shoah, por ejemplo, en París, los documentos, y hay muchas cosas escritas por él de puño y letra. Entonces eso revela de alguna forma cómo él veía las cosas, ¿no? Y lo que lo irritaba, pero siempre haciendo lo posible, que no es nada fácil, por no caricaturizar a las personas, ¿no? Porque eso simplifica y termina diciendo, no, eran los malos, y se organizaron los malos. Ahora, nosotros lo que vemos en ese periodo, que eran los malos, había de todo, había sinvergüenzas, oportunistas, pero había profesores universitarios, había gente con mucha formación, y sin embargo, en ese momento histórico tomaron ese partido. Entonces, no simplifiquemos las cosas, ¿no? No sé si de esa forma respondo un poco lo que decías. No, absolutamente. Continuando con esto del bien y el mal y cómo pueden reaccionar las personas, y recordando esto que nos has estado contando del Palazzo y del gobierno italiano, donde italianos valientes decidieron salvar a judíos, es que en la novela vamos viendo desde el principio cómo estos niños nos van contando ese sufrimiento de día a día, cómo Lizzie ve cómo su madre, que era actriz o bailarina, no puede ya trabajar, cómo su padre, que era médico, deja de poder ejercer porque está prohibido, ¿no? Porque lo cierto es que desde que Hitler llega al poder en el 33, 29 días después, incendia el Reich, al día siguiente aprueba un decreto que ya cambia muchísimo las circunstancias. Yo creo que todos los que están aquí lo saben, no hace falta que nos extendamos más. Pero entonces en el libro, con las consecuencias de todo esto que ocurre y con las leyes racistas de Nuremberg, se empieza a ver cómo cada vez tienen menos derechos, y los suyos propios amigos con los que habían estado cenando, bailando, compartiendo anécdotas, dejan incluso de decirles hola, y eso lo cuentas aquí. Y sin embargo, unos que no conocen de nada deciden salvarles, ¿no? Curioso. Sí, el valor de un hola, ¿no? En esas circunstancias, como la vida cambia totalmente, ¿no? El hecho de simplemente que un amigo, que fue tu amigo toda tu vida, no se te dé vuelta y mire para otro lado, ¿no? Llega a estar enferma, perdóname que te corto, pero la madre de Lizzie llega a estar enferma y va a sus amigos y no le atienden. Ninguno la quiere curar. Y termina atendiéndola uno que no era amigo ni era nada, pero dice, claro que sí. Y era un alemán, no nazi obviamente, tampoco una persona de origen judío. O sea, ayer tuve en la televisión, hiciste una pregunta que tiene mucho que ver con esto, por eso la voy a... me decía, bueno, ¿hasta dónde estamos condicionados en esas circunstancias extremas por lo que se va resolviendo a nivel país, esa atmósfera que se va creando? Porque observemos que al principio son las leyes de Nuremberg, o sea, existía una preocupación, son redactadas por juristas, buscan argumentos, o sea, hay todo un tramo en el cual se pretende mantener por lo menos una apariencia de legalidad, pues ya al final son cosas mucho... Bueno, ¿hasta dónde ese clima que se va creando, que vale para eso, vale para las dictaduras que todos hemos sufrido en nuestros países, o vale para tantas cosas, hasta cuánto eso condiciona o no la libertad de una persona para actuar distinto? Y lo notable, y yo creo que lo esperanzador cuando uno rasca en estas historias, es que permanentemente va viendo personas que actúan distinto. Recién hablábamos a nivel de diplomáticos, militares, pero acá esto es el caso que contaba María de un médico que al final ninguno de los médicos amigos del padre la quiere atender, ¿no? Es increíble, y lo atiende un médico desconocido que no era nazi, por supuesto, pero dice, ¿cómo no? Mi deber es atenderla, y punto, ¿no? Y de esas historias hay todo el tiempo, y bueno, también hay una de la cual podemos estar orgullosos en esa noche de los cristales rotos, la actitud de algunos, poquitos, consulados, que, como el consulado de Uruguay en Hamburgo, el consulado de Brasil en Hamburgo, en una situación un poco difícil, que abrieron las puertas y acogieron gente. ¿Y por qué? Florencio Rivas ese día se animó él estaba
él, la cocinera, la secretaria y el chofer se animaron a albergar 150 personas en la embajada, tras unas rejas. Bueno, ¿por qué? Y bueno, se jugó la carrera, no sé si fue alguna vez reconocido al grado que quizá merecería. O sea, siempre hay espacio, yo creo, para, aún en las circunstancias más difíciles, actuar de una forma o de otra. Bien, mal, o la que es muy común, que es la indiferencia, ¿no? O la indiferencia justificada, ¿no? ¿Para qué me voy a meter? El no te metas, ¿no? Que también, lamentablemente, cuando los tiempos son duros, es una actitud muy, muy común, ¿no? ¿Verdad? Podemos tomarlo en cualquier otra época, ¿no? La amiga es rumana, ¿no? Ahí está. Ahí está. Bueno, Petre Roman, hijo él es hijo de madre española y padre rumano, que ¿por qué? Porque vino a pelear acá con las brigadas internacionales o algo por el estilo, de modo que fue el que levantó la bandera en el Palacio de Rumania cuando cae Ceausescu, ¿no? Era un profesor universitario y fue el que le tocó el honor de ser el que levanta la bandera en ese momento, ¿no? Mucho antes, décadas atrás de la caída de Ceausescu, es que justo se dio la casualidad que hace unas semanas estamos aquí en el Instituto Cultural Romano y pusieron un documental sobre la vida del escritor Mihail Sebastián, judío. Él nació al sureste de Rumanía en 1904, creo recordar, 1907 total, que en el 30 y pico, después de esa fase interbélica de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, escritor muy conocido en Bucarest, resulta que todos sus amigos le dejaron de lado. Es que tal cual lo que estás contando es lo que yo escuchaba hace unas semanas allí y se quedó solo desalmado. Viendo cómo el antisemitismo allí también estaba solo y se hizo también un decreto y de lo cual se sabe muy poco. Después me gustaría hablar con ellas porque en la historia de Rumanía eso no está, recién se está sacando ahora. Y a mí la gente me hace preguntas en cuanto a la música y demás y cómo ha sido la historia. Y no hay apenas fuentes. Seguro. En suma, siempre hay un espacio para esas actitudes dignas, heroicas, llamémosla como queramos, siempre está ese espacio, ¿no? Yo cuando hablabas ahora de cómo iban poco a poco los judíos perdiendo cada vez más, me acordaba de un pasaje que a mí me chocó mucho y lo he encontrado, que hablaba de cómo cada vez el gueto era más pequeño, pero me llamaba mucho la atención que hablaras de dignidad. Me pareció, me golpeó, que decía, mucha gente que alguna vez tuvo una buena posición económica trataba de disimular la miseria en la que vivía. Les daba pudor, casi diría vergüenza, como si fueran culpables de algo. No querían que les vieran tan humillados, pero esconder el hambre era imposible. A mí me dejó impactadísimo porque me imaginaba a esas personas y entonces me acordaba también cuando hablabas en el libro, en la historia de Alex, que están en un pueblo de Polonia, Ucrania, que en primer lugar lo que llega son las tropas rusas y con un régimen y a un grupo de la sociedad les quitan las cosas porque es del Estado, todo es del Estado, se encuentran como unas marionetas a las que les quitan todo lo que tienen, ¿no? Les dividen la casa en dos, les quitan los muebles, les cierran la fábrica y esas marionetas sobreviven como pueden 2 años, yo creo, no me acuerdo cuánto tiempo era. Y lo siguiente que llega son unos nazis que invaden, los rusos se van y ahora todo es diferente, pero vuelven a ser maltratados el pueblo, ¿no? Las personas normales, ¿no? Esos héroes cotidianos que tú haces protagonistas del libro. Todo eso, ¿cómo lo gestionas? Por ejemplo, para no dirigir tu libro hacia una persona muy común. O sea, podría girar la novela en torno a Himmler, pero no, lo escoges a unas personas de carne y hueso desconocidas, muchos héroes anónimos, ¿no? ¿Cómo nace eso? Y yo creo que eso es interesante, es decir, la tentación siempre, y hay pasajes en los cuales aparecen nombrados o aparecen personajes de los grandes, pero a mí me gusta mucho encontrar esos héroes, esos pequeños, grandes héroes casi anónimos, desconocidos y recrearlos, recuperarlos de alguna forma. Yo hoy pensaba en dos, ahora uno, la mamá de Alex, ¿saben cómo se llamaba? Pepa.
Pepa. Se ve que de alguien, tal vez alguien sefardí o lo que sea, llevó ese nombre, le gustó y le pusieron Pepa. Así que era bien hispano el nombre de ella. Esa mujer, fíjese que ellos saben perfectamente y el momento en el cual lo vienen a buscar al esposo, ¿no? No les voy tampoco a relatar, es un momento muy emotivo, pero digamos, ella se pone al hombro, ¿no? Y va, viene, hace toda una cantidad de cosas, es una mujer de fierro, ¿no? ¿Verdad? Es decir, es notable, digamos, pero también ella sola, por más que hubiera querido, seguramente no hubiera podido. Y ahí aparece esa familia, Yevgeny Sinenko, que como su nombre lo revela, eran ucranianos, o sea, los ucranianos en su gran mayoría reciben las invasiones, reciben cualquiera de las, cuando se produce, como bien dice él, la invasión que en ese momento todavía regía el pacto Ribbentrop-Molotov, por lo tanto a ellos los invade primero la Unión Soviética y después recién los invade el nazismo mucho después. Ellos celebran a los que vienen porque siempre tienen la promesa, alguien les promete que Ucrania va a ser libre. Fíjense qué ironía, ¿no? Seguimos la historia, ¿no? Bueno, pero les prometen que Ucrania va a ser libre, entonces están ahí al firme con los nazis, el otro. Y este hombre, que era un nacionalista ucraniano, Yevgeny Sinenko, y era un hombre relativamente importante, de muy buena posición económica, se mete a esconder a esta señora Pepa y a su hijito Alex. ¿Por qué lo hace? Tenía nada para ganar, era nada más que complicarse la vida. Cualquier otro con cualquier excusa dice: yo de acá yo también soy un oprimido, podría decir, porque estoy bajo la pata de varios, ¿no? de los polacos, de los alemanes, de los rusos en algún momento. No, se complica la vida y él no solo es quien los no es el único. Alex se salva varias veces y también por sí mismo, y hablábamos de eso, es increíble, es maravilloso, pero parte de su salvataje se debe a esta familia, que luego son, Alex, pasados los años, hace toda la búsqueda de materiales y son reconocidos como justo entre las naciones, ¿no? Esta familia. Pero ¿qué le pasa a este hombre? Después él queda dentro de la Unión Soviética. Esto está relatado al final nada más en eso que yo le llamo el dramatis personae, como cuando uno termina de ver una película y ¿qué pasó? ¿Y qué pasó con fulanito? ¿Y qué pasó? Entonces aparece un párrafo nada más, el editor me lo ha aprobado, que dice cada uno lo que le pasa. Y en el caso de él, sigue luchando por Ucrania, y al final termina en Siberia, y muere en Siberia, fíjese, o sea, un hombre que se la arriesgó primero, es increíble, ¿no? Lo que es la vida de complicada. Bueno, pero ese fue otro héroe anónimo que había que rescatar. Entonces uno los va encontrando, no es los va encontrando. Lo mismo me pasó con Kaminsky, por ejemplo, en la historia de Lisi, ¿no? Esa es una historia interesante, ¿no? Ruperto, éramos 3 niños perdidos en la niebla, que es un título impresionante, pues arranca con la niebla, con esos 3 niños, sigue la niebla está presente todo el libro. ¿Es una metáfora la niebla de la desorientación humana, de la historia, de algo más profundo? Cuando pensamos un poco el título el título es importante, ¿no? Porque es lo que a veces lleva o no a... bueno, me tendría que poner los lentes, es un poco complicado. Yo tenía varias razones por las cuales me atraía la palabra niebla, ¿no? Algunas eran demasiadas y ahí el primer editor, Julián, me las redujo, ¿no? Pero fíjense estas frases nada más para no aburrirlos, como distintos autores, fíjense lo que dice: lleno estaba el mundo de amigos cuando aún mi cielo era hermoso. Al caer ahora la niebla los ha borrado a todos. Eso es de Hermann Hesse, por ejemplo. Y otro autor, un italiano, dice: cuídate de la niebla. Podría ocultar
lo que ni los propios dioses osan mirar. O sea que en la niebla hay algo místico, mágico, extraño, que uno no ve. Es decir, uno quiere ver, como nos pasa a todos, ¿no? Cuando uno está en algún lugar y hay niebla, y a veces aunque esté en el lugar más alto, en una montaña, y hay niebla, uno no ve nada, ¿no? Entonces la niebla nos ciega, tiene un efecto que causa, sí, es lo que no ve, lo que queremos ver, pero no podemos ver, ¿no? De alguna forma. Y bueno, evidentemente estos periodos de la historia son periodos de enorme niebla, ¿no? A mí me llamaba la atención, que hablábamos también en la comida, cómo en época en la que no había las tecnologías de ahora, cómo se informaba la gente, ¿no? Y hay un episodio, o varios episodios en el libro, la guerra va avanzando, algunos van cambiando de bando, unos que eran el eje, luego pasan a ser aliados, como es Italia, pero tienen que explicar a la gente a la que van a ver que ya no son malos, que no... Pero todo eso... Y un episodio que a mí me llamó mucho la atención porque lo desconocía, y me parece bonito, es como a medida que en el personaje de Marcel Ruff, a medida que iba el ejército aliado desde que desembarcó al sur de Francia, viajando hacia el norte, hacia Alemania, se iba sumando detrás de todo el ejército gente que quería volver a su tierra, Alemania, porque habían dejado a sus seres queridos, sus hogares. Entonces, detrás de un ejército iba un montón de gente a pie, al ritmo de la guerra, queriendo volver a su hogar, ¿no? Y eso es una imagen que me dejó impresionado. Qué notable, ¿eh? Me resulta, me llega mucho eso porque Marcel Ruff en esa búsqueda permanente, yo un día... Es un personaje maravilloso, por cierto, un voluntario que desde México decide ir a la guerra en el otro continente, porque sí, de forma voluntaria, que llama la atención, ¿no? Que de forma voluntaria quieras ir a luchar, es impresionante. Sí, hubo unos cuantas personas, en América Latina hubo unos cuantos que quisieron ir a pelear, y en el caso de Marcel Ruff yo no lo conocía, pero un día estaba por entrar al Museo del Holocausto de Guatemala, y para presentar La niña que miraba los trenes partir, y la presidenta de la comunidad judía de Guatemala me dice: acá hay una persona que te quiere conocer, porque él vivió muy parecido a lo que vivió Domingo López Delgado, que a lo mejor alguno lo recuerda de la otra novela, y me lo van a presentar. Y ¿quién es Marcel? Yo estaba para entrar así a la sala, y dice: Marcel, sí, yo viví lo mismo, estuve al lado. Entonces me empieza a contar la historia de él, digo, es increíble, ¿no? Él era mexicano, lo mandaron los padres a estudiar en una escuela militar en Estados Unidos. Él vuelve, por delante una carrera brillante, no, a él se le ocurre ir a pelear, a defender la libertad y todo eso, y se alista en el ejército de De Gaulle, de la Francia libre. Ese era Marcel Ruff, que luego me cuenta estas historias como esto que tú decías, que ellos iban avanzando y la gente atrás tratando de volver a su país, porque había muchísimos alemanes emigrados. Yo siempre me cuido, nunca hablo de Alemania, en todo caso hablo de la Alemania nazi o hablo del nazismo, porque los alemanes fueron las primeras víctimas del nazismo. Tengámoslo presente, y en cientos de miles, ¿no? Tal vez no en cifras igual terribles, fueron las primeras víctimas, fueron los primeros perseguidos. Todo hay que tener cuidado a veces con la terminología, ¿no? Muchísimos alemanes actuaron de forma absolutamente heroica, ¿no? Bueno, y Marcel Ruff me contó un poco todas esas cosas, esas vivencias. Lo cierto es que cuando entro a dar la conferencia, la charla, la reunión, como si fuera esta ahí en Ciudad de Guatemala, empiezo a contar las historias y alguien me pregunta por Domingo López Delgado. Le digo, sí, pero también hay una persona que hizo esto, lo otro, la gente miraba, le digo, y está sentada ahí. Entonces la gente mira, y porque este señor, que se llama Marcel Ruff, es compatriota de ustedes, porque él era mexicano, guatemalteco, hizo todo esto y fue a pelear, fue de voluntario. La gente empieza a aplaudir, se ponen de pie, y al final una señora viene, la directora le da un abrazo llorando al hombre ahí,
fue un homenaje a él, ¿no? Él no alcanzó a ver el libro terminado, lamentablemente, pero bueno, lo preservamos, estamos hablando de él ahora, fíjate qué notable. Ahora le quieren hacer justamente un homenaje, libro en mano, ahora sí, en Guatemala. O sea que bueno, es muy lindo esto de ir recuperando esas historias. Ruperto, la noche de los cristales rotos es fundamental también en el libro, esa noche del 9 al 10 de noviembre, en la que se quemaron sinagogas, se destrozaron comercios. Alemania estaba en llamas, Austria estaba en llamas, parte de Checoslovaquia, de la antigua Checoslovaquia. Un hecho dramático que cambió mucho las circunstancias. Había dicho antes cosas que cambiaron las circunstancias, esto sin duda lo cambió. Eso fue un punto de inflexión en la sociedad, en la aceptación de una violencia organizada. ¿Crees que fue la revelación de un odio que ya estaba afianzado? ¿O crees que simplemente era la evidencia de una humanidad rebaño, de una mansedumbre social que tiene obediencia ciega, ¿no?, al poder? Yo diría que lo primero y lo tercero, ¿no? Y muy rápido, porque ya no voy a tener más turnos, cuando nos digas esto me gustaría que nos dijeras qué crees que se debería hacer para poder evitar que precisamente la gente siga esa obediencia ciega, si crees que la educación es suficiente o si somos demasiado frágiles. Bueno, esta segunda es más difícil, ¿no? La noche de los cristales rotos fue un punto de inflexión, pero es bueno pensarlo también en nuestras sociedades, ¿no? Porque esa noche, y eso está relatado en el libro con bastante detalle, hay dos formas de reaccionar. Una, la que empuja a Goebbels y de alguna forma da luz verde Hitler, pero con una frase ambigua, detengan a la policía, es decir, no dejen que la policía evite la reacción de la gente y que la gente actúe como quiera, y que sienta en los judíos la ira del pueblo alemán, o algo por estilo, es la frase de él que dice en ese acto, en el cual es un acto en realidad de celebración de los 15 años del Putsch de München, ¿no? Entonces, en ese momento, él dice eso, bueno, y hay diversas teorías. Otros piensan, dicen, no, si acá la gente sale a hacer destrozos o a quemar o a dañar, la reacción va a ser en contra de un error gravísimo. Ya la era de la locura de las SA, que había terminado con Rom muerto por los propios nazis, ya ahora terminó. Ya el nazismo ahora es otra cosa, es un partido organizado. Ojo, esto lo decía gente como Himmler y Goering, ni más ni menos, dos figuras, por supuesto que tenían la misma base filosófica, por llamarla de una forma, que Hitler, pero los métodos pretendían que ya fueran otros. ¿No? Es un partido, ya llegó al poder, nosotros ahora tenemos que avanzar de otra forma, esto es un disparate, una locura. Intentan detenerlo y hay resoluciones de esa noche. Lo increíble es que ese episodio comienza poco después de las 9 de la noche, tipo 10 de la noche. Hay idas y venidas en las 2-3 horas siguientes y en las horas siguientes se desencadena totalmente y a lo largo de esa noche es una catástrofe, ¿no? Y triunfa la posición de Goebbels, y cuando luego se hace una reunión, supuestamente de parte de algunos, Goering, Heydrich, con el objetivo de que el propio Hitler eche a Goebbels, lo saque del ministerio, y por ende, a pesar de los destrozos cometidos, eso sea marcha atrás o algo. Hitler no lo hace, tampoco lo apoya explícitamente, pero le palmea la espalda y se va. Ese es el mensaje de él y listo. Y creo que dijo todo, ¿no? Dijo todo. ¿Y qué pasó? Y ahí viene la otra parte tuya. Esa noche en la cual toda la gente que tenía esa locura adentro, ese odio adentro, lo saca libremente, puede romper cualquier cosa con tal de que tenga algo que ver con un judío, un almacén o una sinagoga, lo que sea. Y a una persona, si la identifican en la calle, darle un palazo, y está todo permitido. De hecho, hay muertes. Y asesinatos. 91 personas judías murieron. Sí, hay algunos casos relatados de niños sacados de hospitales.
la gente larga toda esa cosa. ¿Y qué pasa? Y ahí es lo que exactamente tú decías. ¿Hay una reacción en contra de eso? ¡Qué barbaridad! No, no hay una reacción en contra de eso. Entonces, si alguna ilusión quedaba de que eso se iba a poder parar esa noche, se quebró. Porque la gente pudo hacer cualquier cosa, cualquier disparate, y no hubo quienes dijeran, no, eso es una locura, eso no es Alemania, esta no es la Alemania de Goethe y de Beethoven, no, eso es una manga de locos. No hubo esa reacción, no hubo esa reacción. Probablemente mucha gente repudió eso en su casa y algunos cuantos habrán ayudado a alguna persona en la calle o algo por el estilo. Pero la imagen general, la que quedó, la que el mundo recogió, fue esto ya. Y entonces, y ahora sí ya culminando un poco, no queremos que abusar, no sé quién es que nos dice, Gonzalo es el que manda acá. Viene la pregunta de ella, ¿qué tenemos que hacer? Sin duda que la educación siempre es la respuesta, pero a veces tal vez un poco fácil. A mí me llamó la atención que en Rumania, tanto en el otro libro anterior y ahora en este, que ya lo están traduciendo, la editora dijo, no, esto es típico para secundaria. Y ya va por 3 ediciones, algunos colegios lo tomaron como libro obligatorio. También he visto, me han invitado a infinidad de colegios, en Uruguay, en Argentina, en El Salvador, en Guatemala, cantidad de colegios. Yo creo que, lo hablábamos el otro día con Paula, yo creo que sería interesante hacer todo un trabajo de eso, entusiasmar a docentes, ver cantidad de docentes de literatura, de historia, que les puede interesar esta historia, no para desarrollarla todo, pero que por lo menos poner una piedrita ahí, porque esa edad me parece que es una edad clave, ¿no? ¿Verdad? Es decir, cuando uno está en ese momento liceal, en el cual todavía está por armar su vida, está lleno de expectativas, de ilusiones, ¿no? Tiene un temor al mundo, por otro lado cree que lo va a conquistar y cambiar totalmente, todo al mismo tiempo. Creo que es una edad ideal, ¿no? Y bueno, después todo lo que podamos hacer, cada granito de arena, pero va por ese lado, ¿no? Y defender a muerte la democracia, la libertad, los derechos de las personas. Ese es el antídoto principal. Entender que somos todos iguales, por favor, a esta altura, en el siglo XXI, vamos al estadio y el que es del otro cuadro le queremos un poco menos que tirar piedra. En el siglo XXI, estamos locos del todo. Por Dios, ¿no? Ajá. Bueno, ya para cerrar, muy brevemente, justo tomándote el hilo de esto, creo que esta novela es necesaria, que decía yo al principio y esto lo refrenda. Hay que pelear y para terminar de una forma un poco más luminosa, la novela evidentemente es todo humanidad, pero igual que con una imagen muy bonita dices que en los campos de concentración italianos titulas un capítulo, un área en las puertas del infierno, porque de pronto en los campos de concentración, en un momento de tregua, se enseñaban cosas, se educaba, había cultura, había música. Yo sentí cuando leí una bonita historia de amor que empieza en este libro, que también era como una especie de aria en un libro tan duro. Hay también amor en el libro y cuentas una historia muy bonita. Solo terminar mencionando esto por si quieres decir algo al respecto y terminar con ese pequeño brillo de luz. Sí, como siempre, como lo hemos dicho varias veces, o sea, el libro, bueno, ustedes vieron que tiene una cita del gran escritor peruano, ¿no? Que habla de escritor de la esperanza, se refiere a mí, porque creo que estas historias muestran que aún en el momento más oscuro en la historia de la humanidad, que no hay ninguna duda que fue la Segunda Guerra Mundial, porque no hay cataclismo de dimensiones planetarias, no hay otro caso similar, aún así está lleno de gente de diversas nacionalidades, condiciones, edades, capaces de tener gestos de luminosos que nos ayudan a nosotros hoy día, porque decimos, si fulano pudo hacer esto en esa época, ¿cómo yo no voy a poder hacer algo, poner mi granito de arena, ¿no? Entonces, creo que hay mucho allí de legado
positivo, esperanzador, mirando hacia adelante, ¿no? Y en el caso de los italianos y el área y todo eso, es verdad, es decir, en ese campo, que parte de esa invención que hacen para salvarles la vida, a su vez le dicen, bueno, pero ¿y podemos dar clases universitarias? Sí, bueno, den clases. Y después entonces arman todo un sistema para revalidar eso cuando termine la guerra. Están hablando mal y pronto, a una para salir en las puertas del infierno, y están pensando cómo van a revalidar la clase que den ahí. Y consiguen cantantes, por supuesto, hay varios cantantes, cantan sus arias ahí en las puertas del infierno, literalmente, en un acto de fe y de esperanza que termina, bueno, como ustedes van a ver que termina. Espero que creo que nos deja un mensaje esperanzador, sí, efectivamente. Gracias a ustedes. A todos y muy particularmente al amigo Gonzalo, a Albert y a la nueva amiga María, muchísimas gracias de nuevo.